Con tan solo 20 años, Obed Vargas ya tiene un currículum que incluye ganar la Liga de Campeones de la CONCACAF, vencer a Lionel Messi en una final, jugar un mundial de clubes, un juego de estrellas de la MLS, 2 mundiales sub-20 con 2 países diferentes y está a meses de participar en su primer mundial con la selección absoluta de México. Pero incluso con todo ese currículum, Obed se convirtió en uno de los fichajes más sorpresivos del último mercado en Europa, al pasar del Seattle Sounders de la MLS al Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Y fue una sorpresa, porque durante décadas la MLS ha sido el cementerio de elefantes donde los grandes ídolos del fútbol van en los últimos años de su carrera a cambio de jugosos contratos. Pelé, Beckenbauer, Beckham, Messi, Busquets, Gerrard, Lampard, Drogba. Pero hoy se está convirtiendo en un nuevo semillero para jugadores con potencial para jugar en las mejores ligas. Pensemos tan solo en los fichajes de Alphonso Davies, que pasó del Vancouver Whitecaps al Bayern Múnich, el de Matt Turner desde el New England Revolution hacia el Arsenal, el de Thiago Almada, que fue del Atlanta United al Lyon, el de Miguel Almirón del mismo Atlanta United hacia el Newcastle, el de John Duran, que salió del Chicago Fire para unirse al Aston Villa, o el de Diego Gómez, que pasó del Inter Miami al Brighton. Pero la pregunta es, ¿qué tan bueno es realmente Obed Vargas? ¿Y cómo fue que desató una batalla entre 2 países para asegurar tenerlo en el futuro? La respuesta es simple. ¿Será una joya para los colchoneros? El Atleti fichó a Obed por unos 3 millones de euros, con posibles opciones adicionales. Aún así, para un jugador con un potencial tan alto como el suyo, esto parece ilegal. Es una ganga. ¿Por qué? Porque cualquiera que haya seguido a Obed Vargas durante suficiente tiempo sabe que es un crack. Obed es uno de los jóvenes talentos más grandes de Norteamérica. Lleva años brillando en la MLS y ya ha sorprendido por su capacidad para rendir en partidos de alta tensión. Por eso, el Atleti identificó que llegó el momento de llevar ese talento a uno de los clubes más importantes del fútbol europeo. Pero para entender por qué el fichaje de Obed no es una sorpresa, hay que entender de dónde viene, y estamos hablando de un lugar que no es precisamente un semillero del fútbol. Anchorage, Alaska, una tierra de campos helados donde la competencia es escasa y los focos de atención rara vez llegan. De niño, Obed ganaba copas estatales con el Cook Inlet SC, pero siempre se preguntaba si realmente era lo suficientemente bueno como para competir con los mejores del país. Esa perspectiva sensata y humilde provenía de un hogar apasionado por el fútbol. Su padre, también de nombre Obed, fue jugador en la Academia Monarcas Morelia. Antes de que su carrera tomara un rumbo diferente, se mudó a Alaska para empezar de cero y mejorar su calidad de vida, pero trajo consigo el deporte rey. Fue su primer entrenador y le inculcó una mentalidad de primero el fútbol desde que aprendió a caminar. Más adelante empezó a jugar con una academia y asistía a torneos juveniles en Arizona. Sin embargo, su primera experiencia internacional llegó con una academia mexicana, con la que participó en el torneo Vila de Peralada de 2016. En aquella edición enfrentó a los equipos juveniles de sus nuevos rivales, Barcelona y Real Madrid. Con esa misma academia incluso derrotó a su nuevo club, el Atlético de Madrid, en la final de la Iber Cup Dallas 2017. A los 14 años se mudó a Washington, donde se unió a la academia del Seattle Sounders, y con tan solo 15 años ya estaba haciendo historia en la MLS. Cuando debutó con los Seattle Sounders contra el Austin FC, Obed Vargas se convirtió en el tercer jugador más joven en la historia de la MLS. En ese momento parecía que solo jugaba porque Seattle tenía varios jugadores del primer equipo lesionados, pero no tardó mucho en darse cuenta de que era más como una breve aparición en el equipo. El día de su debut, el vestuario estaba repleto de gente. Brian Schmetzer se levantó y le dijo al equipo que debido a una grave crisis de lesiones, alguien nuevo tenía que dar el paso al frente. Miró directamente a Obed y dijo: "Hay un chico de 15 años aquí, va a ser titular mañana". Obed era el único chico de 15 años en la sala, y así la historia comenzó. No solo sobrevivió ese partido, brilló. Jugó junto a leyendas como Raúl Ruiz Díaz, un jugador al que admiraba desde pequeño por su conexión con Morelia. Los nervios desaparecieron en cuanto sonó el silbato, y Obed ayudó a liderar una alineación con otros 4 adolescentes a una victoria por 1-0. Desde entonces su ascenso ha sido meteórico y al mismo tiempo impresionante. En 2024 ocupó el 7º lugar en el ranking de los 10 mejores jugadores jóvenes de la MLS con 1161 minutos o más. Opera principalmente como mediocampista defensivo, capaz de jugar como centrocampista, por lo que los goles no eran precisamente su objetivo, pero al mismo tiempo también era capaz de convertir. La realidad es que no se trata solo de goles, se trata de su absoluta fiabilidad. Para 2025 ya no era solo una joven promesa, era el alma del equipo. Ocupó el 2º lugar en la plantilla de los Sounders en minutos jugados, con 2273 minutos, demostrando que su estado físico era tan alto como su visión. También se convirtió en uno de los distribuidores más eficientes de la liga. Terminó la temporada tercero en el equipo en pases completados con 1171, manteniendo un asombroso 89% en efectividad de pases. En el sistema de posesión que se está desarrollando actualmente en el Metropolitano, esa serenidad con el balón vale su peso en oro.
Aportó 3 goles en la temporada 2023-2024 en 15 partidos con Seattle. Fue ese mismo año que marcó su primer gol con los Sounders a los 18 años. En ese momento era evidente el tipo de jugador en el que se estaba convirtiendo, un 6 de verdad. Demostraba excelentes habilidades para recuperar el balón. Para ponerlo en contexto, según el ranking porcentual del CIES de duelos terrestres exitosos para centrocampistas sub-21 en las primeras divisiones del mundo, Obed ocupó el segundo lugar con una tasa de éxito del 61,9%. Considerémoslo el destructor definitivo. Su trabajo principal es romper las transiciones de la oposición y estabilizar la estructura defensiva, y los números lo respaldan. Registró 327 recuperaciones de balón durante su última temporada completa en Seattle. Posee esa rara combinación de sofisticación técnica y una mentalidad de lucha, corazón y coraje que la afición del atleta anhela. Brian Schmetzer incluso comparó su ascenso inicial con el de Christian Roldan, señalando que su madurez y disciplina táctica estaban años por delante de su edad. Fue ese motor de alto rendimiento y su lectura cognitiva del juego lo que convenció a los ojeadores de que estaba listo para el salto a la liga. Pensémoslo como un jugador demoledor, capaz de romper los ataques rivales, pero también con una buena pegada. Siguió mejorando partido tras partido en Seattle y esa es otra de las cosas que lo hacen tan bueno. El hecho de que incluso a una edad tan temprana se haya preparado para un gran futuro. Obed fue el jugador número 1 en la lista de 22 menores de 22 de la MLS. Para contextualizar, esta lista reconoce a los mejores talentos jóvenes de la liga, generalmente votados por entrenadores, gerentes generales, directores deportivos, comentaristas del pase de la temporada del MLS y periodistas selectos de la MLS. El objetivo de tener tanta gente para escoger la lista es representar con precisión qué jóvenes talentos son los mejores para ver en la MLS. Pensemos en todo esto y dimensionemos que con tanta gente votando, Obed fue el mejor clasificado, siendo el tercer jugador de los Seattle Sounders en lograrlo. Nuevamente, esto no fue solo publicidad, también hubo un sólido respaldo. A los 19 años, Obed ya había jugado más de 100 partidos a nivel profesional. En 2022 ganó la Copa de Campeones de la CONCACAF. En 2025 ganó el campeonato de la Leagues Cup, el mismo en el que dejó atónito a Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Rodrigo de Paul y Jordi Alba. Esa final de la Leagues Cup fue la prueba de fuego definitiva. Encargado de neutralizar a Messi, Obed impartió una clase magistral de disciplina táctica. No se limitó a marcar a la leyenda, cerró los espacios intermedios que Messi adora explotar, liderando a su equipo una contundente victoria por 3-0 sobre el Inter de Miami, y tampoco se dejó intimidar por las grandes figuras. A lo largo de ese torneo, y en la final particularmente, se le vio defenderse, provocar e incluso hacer perder la cabeza en batallas físicas y mentales a veteranos como Suárez y Busquets, sin perder la compostura ni siquiera cuando la presión llegaba al límite. 130 apariciones en la competición con 8 goles y 16 asistencias. Solo tiene 20 años. Es el futuro. Por eso era una pieza clave que se disputaban entre Estados Unidos y México. Porque los padres de Obed son originarios de México, pero como nació y creció en Estados Unidos y comenzó su carrera como jugador allí, fue elegible para representar a la selección nacional de las barras y las estrellas. De hecho, en 2020 fue convocado a la selección juvenil sub-20 de Estados Unidos y un año después a la sub-23 de la selección estadounidense antes de los amistosos contra la sub-23 de México y la sub-23 de Japón. Fue entonces cuando la Federación Mexicana decidió reaccionar. Obed era de sangre mexicana, lo querían en el proyecto de la selección absoluta de cara al futuro, pero al mismo tiempo la selección estadounidense también quería a Vargas tras verlo progresar con las selecciones juveniles, así que ahora se trataba de ver quién podía convencer a Obed de unirse a su proyecto. Estados Unidos lo intentó, pero al final Obed tenía una sola decisión: quería jugar para México y eso fue exactamente lo que hizo. La decisión de representar a México no fue solo una decisión profesional, fue profundamente personal. Soy orgullosamente mexicano, lo llevo en la sangre, dijo al cambiarse en junio de 2024. Fue una decisión que sorprendió a la Federación estadounidense, pero para Obed se trataba de honrar la herencia que sus padres llevaron del calor de Michoacán al hielo de Alaska. En octubre de 2024, Obed hizo historia, y este partido habría dolido a cualquier aficionado estadounidense que lo viera. Debutó con la selección absoluta de México contra Estados Unidos en una victoria por 2-0 para el Tri, entrando como suplente. Se convirtió en el primer jugador de Alaska en jugar para México, hizo historia, y para entonces ya se había consolidado como un proyecto a futuro. Lo cierto es que, desde su etapa en la academia, Obed siempre tuvo un plan claro y nunca se ha movido de él. De la misma manera, cuando estaba en categorías juveniles, ya sabía que era uno de los mejores de Alaska y se centraba exclusivamente en su preparación para el primer equipo. Fue la misma razón por la que rechazó una transferencia que en ese momento parecía una gran oportunidad. También jugó con México en el Mundial Sub-20 de Chile 2025, donde fueron eliminados en cuartos de final por el eventual subcampeón, Argentina. Sin embargo, su impacto fue destacable y jugó cada minuto de ese torneo, demostrando tener la resistencia física que Diego Simeone exige a sus mediocampistas. Debido a su gran desarrollo, los clubes comenzaron a interesarse en él y uno de ellos fue el América, de regreso a la Liga MX en México. Esto era más que una simple oferta para Obed, siendo el equipo más
poderoso de México, se decía que le ofrecían un trato muy interesante, lucrativo. Además, iba a ganar casi 5 veces más de lo que ganaba en la MLS con el Seattle Sounders. Además, es mexicano. No era una mudanza a otro país, iba a regresar a su casa. Solo tenía que aceptar el proyecto, pero lo rechazó. ¿Por qué? Porque ese no era su plan. La tentación de tomar el camino más fácil estaba ahí. Se decía que los clubes de la Liga MX estaban dispuestos a desembolsar 10 millones de dólares para llevarlo a México, ofreciéndole un aumento salarial enorme que la mayoría de los jóvenes de 20 años ni siquiera podían soñar. Pero Obed los rechazó porque sabía que su techo estaba en Europa. Para él siempre fue el Atleti. Era aficionado desde los 10 años y veía sus partidos desde Alaska, al otro lado del mundo. Mientras otros niños vestían camisetas del Real Madrid o del Barcelona, Obed se sentía atraído por el rojiblanco porque eran los eternos desválidos que luchaban por todo. Había conocido las instalaciones del club durante una gira de torneos juveniles en Europa en 2017 y 2018 y sabía que quería que esa fuera su casa. Obed contó en entrevistas exclusivas que su objetivo era jugar en Europa a finales de año. Por eso rechazó ofertas del América, así como otras de equipos fuera de Europa. Tenía un plan muy claro y aún más grande. Tenía un sueño. Solo había un equipo en el que quería jugar en Europa. Es conmovedor ver esto. Obed ha sido aficionado del Atleti desde niño. Es el único club en el que ha querido jugar en Europa. Incluso mencionó que el Atleti era su objetivo final y que quería hacerse un nombre en el club en el futuro. Por eso, cuando ambos equipos se enfrentaron en el Mundial de Clubes a mediados de 2025 y Seattle jugó contra el Atleti, fue como un niño viviendo su sueño. Ese partido del Mundial de Clubes 2025 fue el punto de inflexión. Aunque Seattle perdió 3-1, Obed brilló, rompiendo líneas con pases largos y ganando duelos contra rivales europeos de élite. Llamó tanto la atención de Simeone que, según se dice, el Cholo mantuvo a su once más fuerte en el campo el mayor tiempo posible para controlar los problemas que Obed estaba creando. Tras el pitido final, Obed incluso intercambió camisetas con su ídolo de la infancia, Antoine Griezmann. Fue un momento de sorpresa que presagió su fichaje por el Atleti tan solo unos meses después. Y es que realmente lo fue. En 2025 los rumores comenzaron a extenderse con fuerza. El Atleti había mostrado interés en Obed Vargas, pero aún no había nada concreto. Eran como muchos solo rumores. Llegó enero y los rumores y las conversaciones continuaron, pero aún no parecía nada concreto, debido a los factores involucrados. Obed ya estaba jugando en Seattle, había sido convocado a la selección nacional, formaba parte de la selección que el entrenador Javier Aguirre quería construir para el futuro que comenzaría con el Mundial de 2026, pero por muy bueno que fuera Obed, sería imposible convertirse en el proyecto si no conseguía minutos. Y ese fue el problema inicial con su posible fichaje por el Atleti. Parecía que, incluso si el Atleti lo fichaba, tendría que salir cedido primero y no tendría tantos minutos en el equipo, pero a un par de días del cierre de mercado de fichajes, todo cambió. Tras vender a Conor Gallagher a los Spurs por 40 millones de euros, el Atleti necesitaba un nuevo perfil en el mediocampo, alguien similar a Gallagher en su capacidad para recuperar balones, pero que a la vez pudiera ser más que un simple sustituto. Su incorporación le da opciones a Simeone para cumplir las funciones de un veterano como Koke, cuyo contrato vencerá al final de la temporada y quien, además de recuperar, es uno de los engranajes para distribuir el balón y transportarlo a las zonas de ataque. Querían una promesa a largo plazo, un futuro. Las conversaciones con Seattle Sounders por Obed Vargas avanzaron a muy buen ritmo y en cuestión de días se cerró el acuerdo. Además, este acuerdo tiene un secreto. Obed recibirá la nacionalidad española en 2026, ya que su madre es ciudadana española. Esto significa que no ocupará una plaza de extracomunitario en la plantilla durante mucho tiempo, lo que lo convierte en un activo administrativo fundamental para la planificación a largo plazo del club. A diferencia de muchos fichajes jóvenes, no salió cedido. El Atleti lo incluyó directamente en la plantilla de día de partido tan solo 3 días después de su fichaje. Ya está entrenando con Simeone, vistiendo la dorsal 21 y preparándose para el mayor reto de su vida. De nuevo, solo costó 3 millones. Considerando su potencial y lo que puede llegar a ser, es una ganga. Pero para el Atleti y Obed es una situación beneficiosa para todos. El Atleti consigue al que posiblemente sea el mejor jugador joven de la MLS por solo 3 millones de euros, mientras Obed puede desarrollarse en un fútbol de élite previo al mundial en su país y vivir su sueño de jugar en el equipo de sus amores. Esto es más que solo un cuento de hadas. Este jugador, si todo sale según lo previsto, pertenece a la nueva generación que dominará el fútbol. Y lo que es mejor aún, su fichaje por el Atleti le permitirá competir por los torneos más importantes. No hay sesión de momento y Simeone le ha dado minutos, lo que significa que Obed ahora tiene la oportunidad de jugar al máximo nivel en el que actualmente es el tercer club más grande de España. Para algunos está siguiendo el camino de jugadores como Héctor Herrera y Luis García. Para Obed, este es su camino. Este es su viaje. Se trata de dominar el centro del campo ante los mejores equipos. Este fichaje también supone un gran impulso para sus aspiraciones de participar en el Mundial de 2026. El seleccionador mexicano Javier Aguirre está construyendo un nuevo proyecto centrado en jóvenes talentos europeos y Obed, junto con Gil Mora y otros jugadores que están en ascenso, son ahora la cara visible de esa generación. Ha pasado de ser un chico desconocido en Anchorage a uno de los jugadores que prometen mayor proyección en tiempo récord. Pero ahora la pregunta es, ¿podrá conseguir los minutos que necesita en este Atleti para consolidarse o tendrá que salir cedido para encontrar el tiempo de juego que necesita? ¿Será uno de los futbolistas clave para México en el Mundial? Déjame en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides
darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido sobre el fútbol mundial. Y si crees que Obed Vargas es el hombre ideal para que el Atleti mire al futuro, espera a ver cómo Hendrik se está convirtiendo en el nuevo monstruo de la Ligue 1 con el Lyon. El brasileño está destrozando las líneas defensivas en Francia y está demostrando que el Real Madrid tiene un diamante en bruto. Para ver el análisis completo, haz clic en este video de aquí.